Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy estamos en otro video más de este proyecto de oración para este mes de mayo. Hoy estamos vamos a exponer la estrategia número 6 para el día de mañana. Ha sido una semana de bendición. Por favor, escríbanos en comentarios cómo ha ido este proceso de sometimiento a Dios. Ha sido muy hermoso ver cómo nos estamos exponiendo al Señor y nos estamos sometiendo y estamos viendo, no sé ustedes, pero yo sé que sí, ¿verdad? Yo sé que sí, pero también hemos estado viendo cómo el Señor ha estado poniéndonos a prueba en esta semana de sometimiento y el Señor está evidenciando en nosotros y eso es una bendición porque evidencia en nosotros aquellas cosas que necesitamos seguir sometiendo constantemente. Les quiero recordar algo. Yo estoy presentando 31 estrategias, pero recuerde que usted puede estar con la misma estrategia hasta una semana, el tiempo que el Espíritu Santo le diga que usted siente en su corazón que necesita seguir utilizando esa estrategia. El Señor la va a guiar, porque muchas veces hay situaciones tan fuertes que necesitamos, como quien dice, golpear una y otra vez hasta que sintamos que el Señor obró en nosotros. Y pues nosotros estamos haciendo una estrategia diaria, pues porque son 31 y queremos abarcarla para el mes de mayo, pero la idea es enseñarla de manera de que nosotros la pongamos por obra siempre que vengamos al Señor al amanecer. Amén. Entonces, hoy es la estrategia número 6, ¿verdad? Y hemos visto esta semana cómo el Señor nos ha llevado en un camino en ascenso. Desde conocer y asegurar nuestra identidad, hemos venido exponiéndonos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy presentamos ese enemigo Amalek, que son las áreas de nuestra carne, ¿verdad? Las áreas de la carne y que se las presentamos al Señor. Pues para mañana vamos a aplicar la siguiente estrategia. Es una oración para alinear nuestras intenciones y motivaciones a la voluntad de Dios. Y esta estrategia está basada en un personaje interesante del Antiguo Testamento que se llama Jonás. Conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Cómo el Señor lo manda a Nínive y aquel va de mala gana, hasta se desvía para no hacer la voluntad de Dios, porque eran unos enemigos del pueblo de Israel y eran gente que él no amaba. Y el Señor lo manda a él y tiene el Señor que corregirlo al grado de que el Señor, como él se está extraviando, el Señor viene y lo rescata, ¿verdad? Lo rescata por medio de un gran pez y hasta que él entiende y viene y se va a Nínive a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y hoy nos vamos a ubicar en Jonás capítulo 4, del versos 6 al 8. Dice la palabra: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Resulta que Jonás, después de que predicó la palabra del Señor de que Nínive iba a ser destruido, él se fue, dice, a un monte para ver cómo Dios destruía a Nínive. Pero viene el Señor y preparó una calabacera, dice, y creció sobre Jonás para que le hiciese sombra, y le librase de su malestar, porque estaba enojado Jonás. Y Jonás entonces se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vemos la historia de este profeta malcriado, podría decirse, malcriado con el Señor, porque vemos aquí una situación bien tremenda de parte de Jonás. Y cabe la pregunta: ¿cuál era la voluntad de Dios para Nínive?
y cuáles eran las intenciones del corazón de Jonás. Hay un punto incluso donde Jonás le reclama a Dios por no haber destruido a Nínive y le dice: yo conocía de que tú eres perdonador, que tú eres misericordioso y que tú no ibas a destruir a Nínive. Y por eso él no quería ir. Pero aquí cabe cuál era la voluntad de Dios y cuál era el deseo de Jonás, cuáles eran las intenciones del corazón de Jonás. El Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto está hablando de intenciones y motivaciones que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos orado al Padre Nuestro y decimos muchas veces hipócritamente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? Le decimos al Señor que sí haga su voluntad. La pregunta es: ¿estamos haciendo su voluntad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros lo buscamos, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Será que nuestra intención será hacer su voluntad? Recordemos que Jesús nos dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, necesitamos sintonizar nuestra voluntad, que incluye emociones y motivaciones, a su voluntad. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. A muchos de nosotros diremos: pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la voy a conocer? El salmista decía: enséñame. A Dios le decía: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y cómo el Señor le va a hacer conocer su voluntad? ¿Verdad? Para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener una relación íntima, constante con su palabra todos los días, no solamente un día a la semana, todos los días, para poder permitirle al Señor que nos enseñe su voluntad. Necesitamos ser enseñados de su voluntad. Pero muchos dirán: ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Él quiere implantar su voluntad que ejerce en el cielo, así la quiere hacer aquí en la tierra. Y Él a nosotros nos hace entender su voluntad para que nosotros compartamos con Él esa voluntad. Pero para conocer su voluntad tenemos que buscarlo. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto, su voluntad. El Padre quiere darnos a conocer sus planes y que nosotros nos unamos a estos planes, que nosotros nos unamos a sus sueños, pero desea que nosotros querramos. Él desea que nosotros queramos lo mismo que Él quiere. Dios quería salvar a Nínive. Dios amaba a Nínive y manda a Jonás, le comparte sus planes. Le compartió sus planes para que él se uniera a su plan y a su voluntad. Pero vemos a un Jonás que después de recibir los planes de Dios, no quería compartir los sueños. Recibió el plan de Dios, pero no quería compartir su voluntad, no quería compartir sus sueños. Entonces él se desvió para otro lugar, pero el Señor tenía buenas intenciones con Jonás y quería hacerlo parte de su pacto, y le dio una y otra oportunidad para que Jonás entendiera que él quería que se formara parte de los sueños que Dios tenía para Nínive. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar esa relación con Él. Cuando venimos a Él, cuando nos acercamos a Dios, ¿por qué nos acercamos a Dios? ¿Por lo que Él nos puede dar? ¿Por qué nos acercamos a Él? ¿Por las promesas que Él nos ha dado?
para que se cumplan nada más. Dios quiere que nosotros aprendamos a amarlo, que aprendamos, Él quiere compartir con nosotros sus sueños. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir los sueños de Él? A que su voluntad se vuelva nuestra voluntad. Ya que le decimos al Señor, hágase tu voluntad. ¿Y qué pasa cuando la voluntad de Él no es nuestra voluntad? ¿Qué pasa? Nos ponemos como Jonás, rebeldes, malcriados, enojados, haciendo berrinches, porque Dios no hizo lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos alineamos a su voluntad. ¿Acaso nosotros sabemos lo que es mejor? Él sí lo sabe. Por eso es que cuando nosotros entendemos que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, que nosotros vamos a encontrar la felicidad en la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, nosotros vamos a verdaderamente ser felices. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un propósito en nuestro corazón. Todos nacemos con un propósito. Y cuando nosotros nos encontramos en ese propósito y estamos haciendo la voluntad de Dios, encontramos la plenitud que todos nosotros como seres humanos estamos necesitando. Y esto también es sometimiento, completamente. El Señor nos ha venido en un camino en ascenso. En este punto, el Señor dice, ya me entregaste muchas cosas, ¿verdad? Te rendiste a mí, dejaste que te ordenara. También te expusiste los deseos de la carne que aún hay en ti. Ahora dice el Señor, entrégame tu voluntad. Quiero tu voluntad. Pero más que todo no es aquello de que, bueno, pues no me queda de otra. No, el Señor quiere que nosotros aprendamos a amarlo a Él. Que nosotros entendamos que Él es un Dios, que es una persona también. Y como persona, si se dan cuenta, fuimos hechos a la imagen de Dios. Así como nosotros nos entristecemos, Él también se entristece. Cuando Él se alegra y se complace, así como nosotros lo hacemos, también se complace. Él tiene sentimientos. ¿Por qué cree que nosotros tenemos sentimientos? Porque Él tiene sentimientos. Él también se enoja. Él también se entristece. Él también se alegra. Él tiene sentimientos. ¿Y qué pasa cuando nosotros en lo natural vemos que una persona se acerca a nosotros solo por lo que nosotros le podemos dar? Que nos llaman solamente cuando necesitan algo. ¿Qué pasa? Se entristece nuestro corazón. Y nosotros quisiéramos tener esta persona que comparta con nosotros. Qué lindo es tener una persona que comparte nuestros sueños, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Qué bonito cuando alguien está caminando junto a nosotros. Pues por muy imposible, increíble que a usted le parezca o que me parezca a mí, Dios quiere ese tipo de relación con usted y conmigo. Él no quiere que lo busquemos solo por lo que le podemos dar. Lo que Él nos puede dar a nosotros. No, Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo será añadido. No busquemos a Dios por las añadiduras. Busquemos su reino por quien es Él, por su naturaleza de amor. Miren, tenemos que aprender a diferenciar quién es Dios, ¿verdad? Conocer quién es Dios es importante. Él es el creador, Él es Dios, Él es Padre, Él es consolador, Él es el libertador, Él es Shaddai, Él es Jehová Rafa. Todo lo que es su reputación, eso es quién es Dios. Pero conocer cómo es Dios, habla de intimidad, de conocer sus deseos, de conocer sus motivaciones, de conocer su voluntad. Y no solamente conocer la voluntad de Él en una relación íntima, sino también de querer compartir esos sueños de Dios. Él está buscando hijos con quien compartir sus sueños. Hijos que se queden en casa. Jesús dijo, el siervo no permanece en casa, pero los hijos permanecen en la casa.
Él quiere alguien con quien tener comunión. No solamente le sirvan porque son siervos, le sirvamos porque somos hijos, porque lo amamos a Él. Entonces, esta mañana vamos a acercarnos a Dios y a decirle, Señor, examíname. Seguimos examinando. Que mis motivaciones y las intenciones de mi corazón estén alineados a tu voluntad. Y que le digamos como el salmista, que es una palabra profética de lo que Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que nosotros le digamos, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que seamos capaces de desligarnos de nuestros sueños por abrazar los sueños de Dios. Que seamos capaces de despojarnos de nuestros pensamientos por obtener los pensamientos de Cristo. Que nos despojemos de nuestros sentimientos para abrazar los sentimientos de Dios, para abrazar sus sueños, sus planes. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que cuando nosotros nos despojamos de lo nuestro para abrazar lo suyo, para abrazar su voluntad, ahí encontramos nuestra plenitud. Pero tenemos que entender que no siempre obediencia es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es agradarlo a Él. Recordemos a Moisés. Cuando que el pueblo le estaba reclamando por agua, el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Háblale a la roca para que le dé agua. Háblale a la roca. Él obedeció en el aspecto de que le habló a la roca, pero también golpeó la roca. Golpeó la roca Moisés. Y eso no agradó a Dios. Muchas veces podemos hacer lo que Él nos pide, pero no agradarlo. Jonás igual. Al final, Jonás obedeció y fue a Nínive y fue a predicar el mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás no agradó a Dios. No logró entender lo que el Señor quería. El Señor prácticamente le estaba diciendo, Jonás, únete a mi sueño. Jonás, ven conmigo, vamos a Nínive, vamos a rescatar a este pueblo. Es impío, sí, pues es impío, pero ¿sabes qué, Jonás? Yo tengo planes para Nínive. ¿Quieres compartir mis sueños? ¿Qué pasa si Jonás hubiera escuchado a Dios? Por eso es que es importante que nosotros escuchemos a Dios. Sabe que muchas veces venimos en oración y podemos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas y decirle al Señor, mira Señor, y hablamos las 3 horas, pero ¿en qué momento guardamos silencio para escuchar a Dios? También tenemos que agarrar su palabra y dejar que su palabra se exprese a nosotros para que podamos conocer su voluntad, para que podamos conocer cómo es Dios. Hagamos silencio para conocer a Dios. Entonces, esta mañana en la madrugada nos vamos a acercar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque queremos compartir con el Señor sus sueños. Queremos aprender a amarlo. Queremos verdaderamente que el ser parte del sueño de Dios, de hacer la voluntad que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran compartir sus sueños, porque viene el tiempo del avivamiento, y este tiempo de avivamiento, el tiempo de la gloria de Dios, va a ser solamente manifestada en aquellos que compartan sus sueños, que compartan sus planes, que compartan el hacer y amen el hacer su voluntad. Yo no sé usted, pero yo anhelo eso. Esta semana vamos a terminar el domingo, vamos a terminar la semana de sometimiento con un tiempo de intimidad con el Señor. El domingo vamos a hacer una oración, pero bueno, mañana les explicaré eso, pero mañana en la madrugada vamos a orar por esto, para que nuestras intenciones y nuestras motivaciones estén alineadas a la voluntad de Dios. Yo espero que esta semana haya sido una semana de bendición. Tal vez fue una semana de pruebas, porque en lo personal yo tuve pruebas esta semana, pero es una bendición, porque esto significa que vamos por el buen camino. Si no hay piedras en el camino, es que no vamos caminando, y si encontramos dificultades es porque vamos caminando por el camino correcto. Gloria a Dios. Yo te bendigo y oro a Dios para que seas fortalecido en el Señor y que no te detengas, que sigas con nosotros en esto. Dios te bendiga. Hasta mañana.